Hoy viernes 13, buenas noches con todos. 13 de abril no es un día de alegría, mucho menos de celebración, porque ya hemos visto cómo está operando la mafia desde algunas instituciones. Ya lo dije anoche, el día de ayer, que efectivamente esto es un fraude desde el primer momento en que el Jurado Nacional de Elecciones no se pusieron, ¿cierto?, la camiseta, y tampoco no se pusieron a esa altura de poder entregar las actas a la hora. Se pusieron a entregar a las horas que ellos han querido entregar. E incluso algunos colegios han sido cerrados y dando como consuelo no habrá multa. O sea, desde ahí ya hubo pequeños fraudes. Se han visualizado y se han encontrado también en algunas regiones ya ánforas marcadas e incluso personas que cuando iban a ir a sufragar o a dar su voto, ¿no es cierto?, ya estaban, como que figuraba con su firma. Da mucho que pensar y mucho que decir realmente, pero en lo personal, estas elecciones fue un fiasco para la misma institución de la Junta Nacional de Elecciones y sobre todo un fraude que ya se iba a venir, que ya se venía en sí, y todas las personas, entre los periodistas y conocedores del tema, en este caso político, sí venían, pero no se asombraban, tampoco se escandalizaban, como ahora sí podemos decir muchos en la población que es un fraude. Yo lo siento así. Desde el momento en que yo también fui a sufragar, no había ya en los stickers o los hologramas que siempre se pegan en cada votación, nos ponen siempre como un toque de sello, ¿no?, para poder yo decir que he dado mi voto, pero no, iba a ser digital, nos van a enviar digital, por digital, no entiendo a dónde nos van a enviar, o por sistema, o que ya estas personas realmente, estos delincuentes se podría decir, ya lo tenían armado. Aún así, hemos tenido 36 partidos, ¿no es cierto? 36 partidos, uno con un candidato fallecido, 35 iban en sí como que reconocidas por la misma OMPE, porque cada vez que entrábamos a su página nos votaban solamente 35 personas. Pero en la misma, como ven, detrás mío está justamente el gran papelote y figuraban 36 candidatos. Eran 36 candidatos que a los que sabían ya o conocían o habían ya al menos estudiado, investigado, ¿no es cierto?, de algunas personas que estaban candidateando en este caso por cada partido, ya sea su presidente, vicepresidente y segundo vicepresidente. Aún así, muchos se han quedado atrás, que obviamente también eran partidos justamente coludidos con estos otros partidos del pacto, que se denomina pacto mafioso. Y también ya en la misma candidata, un día antes o días antes, en el pleno debate, y fue público, cuando descaradamente y cínicamente dijo que efectivamente iba a ir con el otro candidato, ¿no es cierto?, que es totalmente desaprobado por la población en su mayoría, a la segunda vuelta. Entonces, dicho y eso, esta persona está yendo en primer lugar, cuando ya lo hemos dicho, en todo el territorio nacional de la patria no la quieren, es más, la quieren quizás para votarla fuera del país, más no que esté aquí y siga haciendo tremendo daño. Tiene senadores en cantidad, más de 40, diputados igualmente, y congresistas, o sea, toda una bancada. Vamos a tener nuevamente esta bancada con su banda prácticamente casi criminal, entrando
nuevamente, no solo a favorecer al pueblo peruano o a la ciudadanía, en este caso nosotros, sino que también a perjudicar al país. Quedará en nosotros, como ya lo dije y como muchos ya lo hemos dicho y le estamos diciendo. Queda solamente actuar para que este partido desaparezca, sí, como los otros partidos que ya han sido ya eliminados en estas elecciones. No quisieron aquella vez, como ya le comenté, las elecciones primarias para poder eliminar desde esa vez ya la mitad o más de la mitad aquellos partidos que estaban en vano. Y siendo realistas, ¿cierto? Este partido de la señora K no iba a pasar la valla. Tendrá sí sus simpatizantes como todos los partidos los han tenido, pero más no en cantidad. Y no sé de dónde han sacado tantos votantes que apoyan a esta banda o a este partido criminal, por cierto, que aún todavía sigue en pie y que ninguno de los demás partidos que han sido ya eliminados, a la vez que todavía aún están luchando para ocupar el segundo lugar, no se pronuncian. Es raro, sí, ver el silencio de estos partidos, que en el debate se han visto así muy patriotas, muy críticos y sobre todo defensores de la patria, y que hablaban solamente de la seguridad. Sin embargo, estamos ahora viendo la vulnerabilidad de este sistema, como ha sido prácticamente manoseado estas nuevas elecciones, en este caso el sufragio. No solamente en el norte, parte de la selva o el oriente de la patria, han encontrado ánforas como ya lo comentaba, ya marcadas con ese símbolo. Entonces, ninguna autoridad, en este caso las autoridades competentes que deberían investigar, no salen todavía a pronunciarse al respecto. Y lo que más extraña son los partidos que han estado supuestamente luchando o criticando, haciendo una crítica contra este partido que está yendo a la segunda vuelta. Pasa como si nada. Esperemos que se pronuncien esos partidos. Y sí, es un trabajo arduo que yo lo venía a venir, porque desde hace tiempo y años, se estaba preparando esta persona para dicho acto. Lo tiene ya en sus manos algunas autoridades, espero no todos, pero sí, quizás algunos traidores, podemos decir así, que están con estos partidos delincuentes que solamente buscan perjudicar al país, no buscan el bien común y menos defender a su patria, como ellos dicen, jurar o amar. Estamos sí muy decepcionados, dolidos y sobre todo indignados en esa segunda ola que se viene. Solo queda una vez decirle no a esta persona, que hasta el nombre me es difícil pronunciar, porque es una persona que yo repudio realmente por lo que es, no por lo que hace. Quizás también por lo que haga, quizás bien, pero para esa banda con la cual ellos conforman, pero no para el bien común. Y como decíamos, ahora, el candidato que está haciendo bulla, se podría decir, es el único candidato al cual nosotros ya habíamos presentado, ¿no es cierto? De los 35, que yo lo tengo sí, registrado, lo que me ha votado al menos la OMPE aquella vez que yo entré a la web, en la misma página oficial o principal, el de renovación
medieval, lo llaman otros. Este partido está todavía aún batallando y denunciando porque él conoce realmente cómo funciona todo ese sistema. Entonces, como él hace bulla, lo quieren apaciguar, es lo que yo pienso, ¿no es cierto? Para que quizás lo puedan elevar un poquito más o dar un puntito más y entre ya hasta en la Cámara de Diputados y Senadores uno de sus lacayos, se podría decir, o uno de los delincuentes o traidores que llevan siempre este grupo de traidores y delincuentes a la patria. Y ojo, que todavía no encontramos o no encuentran justicia, una justicia real que se encargue de estos malos elementos de la patria. Bien, solamente quiero decir que vamos y seguimos en la lucha, pero ya lo dije, hay uno que ya salió a protestar y es justamente, este señor de Renovación Popular que está haciendo bulla a esta organización, a esta institución, organismo que se encarga, ¿no es cierto?, de llevar a las elecciones, que deberían ser transparentes, equitativos. Sin embargo, no, parece que solamente se van a una persona y ya es extraño también días antes la visita de esta persona que ahorita está encabezando, entre comillas, en su imaginación o en su grupo, o en esa prensa basura que siempre trata de llevar a la gente tontita todavía por quién votar y por quién no votar, y hacerles creer todavía que esta persona está adelante, pero en la realidad es muy diferente. Ellos solamente están en su burbuja, en su imaginación, que han votado muchos sobre esta persona, pero no. Ya lo dije, hace días se ha informado y se ha denunciado también que ha visitado a la Junta Nacional de Elecciones, no sé para qué motivo y por qué. Entonces, desde ahí hay indicios sí, de que pensemos de que esto ya se viene como que ya era cantado, pero no nos dejemos engañar, esté en nosotros, como hemos dicho, en salir, en luchar y en pelear, porque nuestro voto sí cuenta, señores, nuestro voto cuenta y sobre todo vale. Y esta vez, en estas elecciones, era justamente eliminar a este partido que ahora está en adelante, mandarlo a lo que es al final de la lista de candidatos. Y el otro también son estos dos partidos que supuestamente en adelante, que debían estar en el final, en la cola de todos los candidatos. Entre los primeros que yo sondeaba o que yo sondeé en este caso, preguntando, indagando, como el día de hoy, conversando con muchas personas, sí, cerca de 50 personas, todos los días yo converso, diálogo y preguntamos y sobre todo hacemos una crítica de lo que está pasando y debe ser eso, todos los días, la conversación para conocer de la política, meternos nosotros de lleno en este tipo de casos. ¿Para qué? Para que no nos ocurra y no nos engañe. Y para que estos partidos, cada vez que entren, cumplan con lo que prometen, cumplan con lo que digan. Y sobre todo cumplan con lo que nosotros le pedimos que hagan. Y ojo, que cada vez que digan yo voy a cumplir esto, no es con su plata, señores. Es con la plata de cada uno de nosotros. De paso, quienes damos uno, no solamente un plato a su boca o a su mesa, porque quien paga el sueldo, ya lo dijo el presidente Pedro Castillo, es el pueblo. Quien paga su luz es el pueblo. Quien paga el agua también es el pueblo. Y aún así roban, asaltan, pero sin embargo no hay pena. Este es el momento de cambiar no solamente esa constitución, sino que también cambiar el juego, las reglas de todo este gobierno que por cierto hasta el día de hoy es un gobierno usurpador todavía, y con este Congreso golpista
que tenemos hasta el día de hoy. Ya tenemos la primera denuncia, como lo dije, que es de este partido Renovación Popular. No sé si lo hará ya una denuncia, ¿no es cierto?, formal. Solamente lo ha denunciado por los medios, pero debe estar contento porque también está llevando una buena ventajada, se puede decir, dentro del Senado y de diputados. Y creo que él va a pelear con el presidente, con el candidato, en este caso, el señor Roberto Sánchez, que yo personalmente, si va a segunda vuelta, apoyaré a este partido o a esa persona. ¿Para qué? Para que nosotros encaminemos y espero cumpla con lo que él diga realmente, no a la hoja de ruta, sino a un nuevo papel, una nueva historia, donde nosotros queremos redactarlo con lo que es lo actual, no lo atrás, no lo moderno. Ahora hay necesidades que nosotros tenemos que cambiar. En este caso, las negociaciones de todas las empresas que realmente solamente perjudican al país. ¿Llevan minerales? Sí. ¿Sacan minerales? Sí. Sacan minerales en roca o en bruto, se puede decir, pero lo transportan. Todo eso deberíamos nosotros llevar en las escuelas, en los colegios, para que cada persona o alumno, niño, joven, al menos sepa qué es lo que nosotros tenemos. No esa educación arcaica que ya quedó en el atrás o en el pasado. La educación ya ha cambiado, así como cambian en su celular y quieren renovar este Congreso golpista, piden carro, piden celulares de alta gama. Así la educación también cambia, ya cambió. Como vemos en el mismo país popular de China, así lo llaman comunistas ustedes, pero vela por el bien de su pueblo, el pueblo más mínimo, minúscula, allá en China lejana, tiene la mejor atención médica y la tecnología de punta, donde llega un tren bala hasta el último rincón de su país. Buenas carreteras, en cambio en nuestro país da vergüenza hasta de comentar y decirlo, que las carreteras están, y si hay, también duran un par de meses, puentes que se caen, para vergüenza. Culpables no hay. Como ya lo dijo el mismo presidente de China, en Latinoamérica tiene que haber pena de muerte. Pena capital, como lo dijo. ¿Para qué? Para que estas autoridades ya temen cada vez que ingresen al poder, si no cumplen con el pueblo, con lo que digan, entonces ya se están absteniendo, ¿cierto?, a lo que vendría. Pero aquí no pasa nada. Hay un pacto, como se dice, un pacto mafioso, desde las altas esferas del poder y algunos poderes principales están aliados cuando deben ser autónomos. Cada poder tiene que ser autónomo. Sin embargo, están aliados. Delincuentes por aquí, delincuentes por allá, con muchos ancenses, incluso ancenses más que cualquier otro delincuente. Ya una vez en la época de Toledo, ¿no es cierto?, un delincuente dijo: si roba el presidente, ¿por qué yo no? Y era un joven que lo dijo a nivel nacional. Qué pena. Si roba, ¿no es cierto?, desde altas esferas, que es el ejemplo, en este caso el presidente de la República, que representa un país, tiene ese tipo de actos. Y acá en Latinoamérica, no solamente de Perú, lo hemos visto y hasta lo hemos normalizado. En el Perú vulgarmente lo llaman hasta palomía, pero eso no debemos normalizarlo, señores. Eso quería cambiar el presidente Pedro Castillo. Me quedaré con algunas palabras de él. Sí, tenía buenas acciones, sí, pero lastimosamente se juntó o se rodeó con personas hambrientas, angurrientas de poder. Lastimosamente, él sigue, sí, en pie de lucha y se mantiene firme. Y yo admiro ese valor, esa valentía, que pocos lo tienen en verdad. Espero salga pronto. Como pueblo pedimos su pronta liberación y él, que todavía les faltan muchas pruebas por
presentar, porque muchas denuncias ha recibido, pero pruebas les faltan para que lo inculpen. Entonces él debería estar libre con su familia. Prácticamente lo han privado no solamente de su libertad, sino que también de su propia familia. ¿Hasta dónde llega esta lacra de delincuentes con saco y corbata, hoy en día supuestamente, entre comillas, representando y siendo padres de la patria? Pero en fin, y ya anoche, ayer domingo 12 de abril, uno de la OMPE, ¿no es cierto?, renunció, o un empleado de esa casa ha renunciado. Entonces, y descaradamente, ahora sale el jefe de la OMPE negando que todo está bien y todo está tranquilo. ¿Cómo, señor, va a estar tranquilo? Se ha visto con pruebas, imágenes y videos, ojo, que deberían enviarle a esta persona o a este empleado público, decirle que efectivamente en tales lugares, en tales colegios y escuelas, las ánforas o las mesas de sufragio se han llevado a cabo más de la hora. Entonces, como él mismo dijo, este candidato de Renovación Popular, una vez y haber, ¿no es cierto?, incumplido con lo que manda y con lo que dice, de acuerdo a la ley, ha debido ya de anularse toda esa mesa. Entonces ya hubieran denunciado, en este caso, dicha mesa de sufragio. Entonces, hasta incluso uno ya se ha visto que ha tenido que romper todas las actas electorales. ¿Por qué? Porque he notado que había fraude. Y aún así, los malos elementos, en este caso los de la PNP, lo han detenido. Está bien, uno en su derecho cuando encuentra ese tipo de actos. Uno como persona correcta, ¿qué hace? Se pone pues a reclamar y con la misma indignación de ver cómo están robándonos nuestros votos o votos de los hermanos que realmente queremos un cambio para el país, ya están marcadas o vienen marcadas simplemente. Entonces la persona con su indignación, cólera y rabia, así como aquella vez salimos a marchar nosotros con nuestro coraje, así con nuestra rabia y cólera, nos tildaron de todo. Y seguiremos marchando. Y por lo personal yo seguiré luchando y reclamando por lo que es. Señores, podremos estar bien, ¿cierto? Como ya lo dije. Pero los que sufren son nuestros hermanos. Y estos egoístas no ven eso, no dicen eso. Entonces, ¿por qué carambas, no es cierto?, están entrando a poder solamente a servirse, a lucrar? Y así como quieren entrar a servirse, a lucrar y a asaltar las arcas del Estado, deberían tener una pena, pero como ya lo ha mencionado el mismo presidente de China, y en Latinoamérica debe haber una pena capital para estos delincuentes, para estos traidores que son, sí, traidores a la patria. No solamente roban, no se mofan en sí, estos delincuentes. Espero, sí, algunos congresistas que ya fueron eliminados felizmente de la política, que no han pasado, pero algunos todavía están ahí. Pero eso también pasaron, porque justamente hubo un fraude descarado, un fraude que realmente toda la población lo pensamos. No solamente esta gente que está ahí candidateando y figurando como primeros en la lista tienen su cerebro y ellos nomás pueden pensar. No, todos el Perú, todas las personas tenemos nuestro propio pensamiento. Podemos decir que sí, efectivamente, con todo lo que hemos visto entre hoy y hoy día, hubo un fraude descarado, que debe ser un escándalo mundial. La prensa basura, como siempre, avalando este tipo de actos, que jamás va a decir las cosas como son. ¿Por qué? Porque reciben también su tajada, esta prensa basura.
que todo ese dinero, en vez de darle en publicidad, que ya pasó de moda para darle un sol siquiera, porque de publicidad ya tenemos suficiente las redes, televisión, felizmente, la prensa basura, de lo que es, no veo y me ahorro así. Prefiero estar con los canales alternativos, no solamente dentro y fuera del país, sino que ahí mejor me informo como tiene que ser. E incluso hay personas, ciudadanos que sí hacen patria, comunicándonos como tiene que ser. En este caso, yo he empezado recién cuando debí empezar hace mucho. Por motivos sí, pero no es excusa de eso. Tenía que empezarlo ahora. En estas elecciones que sí, como ya lo dije, se venía a venir ya ese tipo de actos que estamos viendo con una pena, con una rabia, que da mucho coraje, señores, y las personas con las que yo he conversado el día de hoy, que fueron alrededor de 50 personas, todos coinciden con lo que estoy diciendo. Es un fraude y se preguntan por qué, cómo, en qué momento esta persona, cuando que ni siquiera ningún pueblo, distrito lo quería, más bien lo querían linchar cada vez que llegaba a su centro, a su mitin, quizás en algún pueblito lejano, qué sé yo, informando o simplemente porque alguna autoridad de esa localidad le dijo vamos, o incluso como ya hemos visto muchas veces, con engaños le han llevado muchas veces a la gente, cuando aquella vez se presentaron lo que es los trenes chatarra, a gente le traían de otros conos, en este caso en Lima, ¿no es cierto?, de lugares lejanos, de distritos lejanos, desde Chosica le llevaban con el cuento de pasear el centro de Lima, y le llevaban a esos mítines de presentación de trenes viejos, chatarras, que debería este sujeto que está pasando, queriendo pasar a segunda vuelta, debe estar denunciado y sobre todo ya encerrado, porque hay pruebas, y sí, con tantas pruebas que existen, este sujeto debería estar, sí, denunciado. Entonces, ¿en dónde están las autoridades? Nos dejan con trenes chatarras, con un dinero que se ha usado de nosotros, del Estado, de las arcas del Estado, para nada. Cuando ese dinero ha debido servirnos al menos a nosotros, en carreteras, en salud y educación, y sobre todo para proteger en lo que es en la seguridad. Hay buenos policías, también hay que reconocerlo. Hay buenos policías patriotas, como también algunos han renunciado. ¿Por qué? Porque no les gustaba ese sistema podrido de esa institución. Entonces, aún así, algunos todavía están dentro y queriendo luchar. Yo recuerdo cuando hicimos la marcha de la toma de Lima, yo estuve en el centro, cerca de Bancay, tomando mi refresco. Se acercó un policía y era una persona de Arequipa, la señora, esta policía, mujer, por cierto. Nos sentamos frente a frente. Yo tomaba mi jugo de anoche, de pleno calor. Estaba tomando un jugo de naranja. Entonces, ella también estaba al frente. Y yo le comentaba, usted, señor policía, dije, como autoridad, ¿qué piensa respecto a esto? Y ella decía que efectivamente yo apoyo, sí, a la población, pero ¿qué puedo hacer? Sí, pues lastimosamente estos abusan, porque ellos son empleados también, y por eso que están otros arriba, ¿cierto?, las cabezas, y ven que están como sus menorcitos, o como sus mandados o sus empleados que fuesen, porque están simplemente han ingresado recién, cuando ellos también deberían tener ese respeto a la altura de cualquier general o de cualquier de esos cargos que llevan a esa gente, que para mí, por cierto, son uno más, sí, uno más. El respeto se gana, como ya lo dije. Lo que a mí me asombra no es la persona que tenga o la persona que esté, qué sé yo, en algún televisión basura como las que salen. Lo que a mí me asombra y me admira es una persona íntegra, honrada y sobre todo que cumple
con este sagrado mandamiento, como dijo la misma doctora Delia Espinosa, por quien jura. En este caso voy a ser yo bien enfático en decirle que hay justamente una ley, un mandamiento, dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Cuando dice no tomarás el nombre de Dios, en vano, es cuando una persona promete y no lo cumple. Eso es la palabra que significa: no tomarás el nombre de Dios en vano. O sea, no tomarás el nombre, ¿cierto? Cuando tú das esa palabra, yo prometo, cuando dicen las autoridades, yo prometo tales obras, tales obras, tales obras, todas las cosas. Y al final, a la hora de hora, cuando llegan, simplemente creo que se cayeron de la cama y se olvidaron de lo que dijeron antes, o en su campaña en este caso. Y pasa mucho. Y muchos son también, en este caso tengo que reconocer, muchos que a veces lo dejamos pasar. Y estos, ya saben, estos abusadores, podemos decir, que sabiendo cómo es la población, ya saben cómo actuar. Ya saben cómo actuar. Hemos visto presidentes regionales con un descaro han regalado a una usurpadora dádivas o regalitos, y que al final fueron denunciados. Y este Congreso, golpista, por cierto, traidor, querían ser todos denunciados y sentenciados, cambiaron la ley rapidito. ¿Para qué? Para que esos regalitos ya no pasen ya como un delito, sino simplemente como una dádiva que sí se puede regalar, y quien quiera hacerlo, no hay ningún problema. No, señores, eso es corrupción. Mírenlo por donde venga, eso desde ya es corrupción. Si yo, por ejemplo, quiero favorecerme con algo y veo una autoridad que esté en sus manos, entonces yo, como empresario, me voy y me acerco con una dádiva. No le estoy regalando porque simplemente me cae bonito, no. Voy con una intención. Entonces, eso ya desde ahí es un delito. ¿Por qué? Porque estoy violando, ¿no es cierto? Y favoreciéndome con dicho un favorcito que busco en esta autoridad. Entonces, así fue estos, porque son, creo yo, varios, si no me equivoco, pero el más representante fue uno que les regaló hasta relojitos. Relojitos que, por cierto, estaban a nombre del otro, que ya le habrá quitado porque todo lo que es tuyo, ¿no es cierto? Y figura con lo que es tuyo, entonces es tuyo, no está a nombre de la otra persona. Entonces yo pienso que se lo habrá devuelto, habrá sido como un prestamito. Como decía, yo creo que esta persona me represente bien, y la otra más preocupada en ir como payasa, porque al final las últimas veces que se presentaban salía como una payasa más que otra cosa. Pero en fin, tenemos que seguir en la lucha, porque todavía aún falta, creo que contar hasta estos minutos, que ya son casi las 11 de la noche. Estaban entre esta persona, este mal elemento, que pronunciar su nombre que quiero o quisiera, esta persona, y el segundo, quien iría, como iría lo normal, porque hemos votado muchos en sí los peruanos, ¿no es cierto?, para eliminar ese partido, pero sin embargo está yendo. Hemos escogido otros partidos, otras opciones, para que vayan al menos 5 de los que ya no están, o de los que ya están aquí ahorita en este gobierno usurpador, gobernando en el Congreso, desde el Congreso, ojo. Entonces, no vemos los partidos nuevos, sino simplemente los partidos mismos, estos como garrapata que se han agarrado y quieren quitarse todavía aún. Entonces, queda solamente decir que esperemos vaya a la segunda vuelta una persona que sí le dé pelea, y que sí nos dé al menos tranquilidad para que poder, al menos nosotros, desde ese candidato,
nosotros poder defendernos también contra estos lacras del poder que quieren llegar. Porque si pasa ese otro personaje, que es un mal elemento, con esta otra mal elemento, entonces entre aliados van a repartirse prácticamente como cualquier delincuente que cuando roba se reparte entre sus amigotes, o cuando, qué sé yo, como los delincuentes que vemos y no pasa nada. Y se hacía así, sabiendo que son delincuentes, la justicia no dice tampoco hace nada. Tenemos una justicia realmente podrida, 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 podrida. Entonces, aquí ya no hay justicia. Como bien decía aquella vez en las canciones que le cantaron, ese himno bien profundo, por cierto, de nuestras hermanas del sur, a quien yo admiro realmente. No conozco ese departamento ni tampoco esas ciudades, pero sí nos han dejado con un mensaje que tenemos que reconocer, esa valentía, que hasta el mismo presidente regional de aquella vez desconoció a esa usurpadora y sobre todo le dio pelea, como la pelea Irán hoy en día contra los yanquis o terroristas yanquis en este caso, porque los terroristas son esos, los que crean terror, no es el quien va a luchar por sus ideales o simplemente por defender lo que es justo. Si yo voy a luchar, si voy a salir, es porque realmente me siento, porque digo que es algo injusto, que esta persona, que era la más, ¿cierto? Hasta yo mismo, simplemente no lo que en mi ver está pasando. Y pasa de frente, ojo, pasa de frente cuando debe de pasar por, en este caso, dificultades, o por partidos al menos. Pero no pasó de frente, y sí o sí está yendo ella. O sea, hay un grupito, en este caso, de prensa basura, de gente que están ahí queriendo no dejar la mamadera, todavía aún quieren sobrevivir como garrapatas, están atadas y queriendo vivir todavía aún del Estado, porque cada vez que quieren hacer algún negocio buscan justamente a estos aliados o delincuentes como aliados para que le haga su favorcito y entre ellos así se repartan lo que ganen, alguna licitación o algún trabajito, en este caso ya sea para obras o en otros casos o algunos con algún fin para beneficio de ellos mismos, pero no para el beneficio del Perú, muy aparte, muy, o sea, más que vean para la población, en este caso para que sean más humanos, se puede decir. Estos ni siquiera aman la patria y creo que nunca han amado a la patria. Y todavía dice marca Perú. Marca Perú sería lo que deben poner marca del caballo a estos delincuentes en cada uno. Así sepan, así como en antiguo Roma les ponían a los esclavos así, a cada uno con su marca. Así deben ser marcados estos traidores. Ahora, cada obra que realizan no lo hacen para bien, ni también menos utilizan nuestro dinero o el dinero del Estado, prácticamente de las arcas del Estado para bien, si no hacen obras que gastan una cantidad de dinero. Y ojo, y que la fiscalía se hace de la vista gorda. Hacen obras que duran días, semanas, meses a lo mucho, porque años sería hablar que sería demasiado que dura, porque solamente sus obras de estos solamente duran meses y hasta algunos que se ha visto días. ¿Por qué? Porque horas, porque después de la inauguración, al día siguiente o en la madrugada del puente se cae. O sea, y aún así, después o sea, perjudicar al Estado, cuando nosotros pagamos nuestro impuesto, estamos al día. Y otras empresas también que pagan, sí, están al día. Y porque si no pagan, porque si no estás al día, a la hora o a la fecha, porque te indican los talonarios, entonces te multan.
Entonces, yo no entiendo por qué hay empresas como este candidato que quiere llegar a la segunda vuelta, que ojalá y espero no llegue, tienen deudas con la SUNAT, prácticamente con el Estado, y así todavía le quieren premiar con candidatos cuando este ni siquiera debió llegar a la alcaldía. Que se dedique, si es empresario, pues que se dedique a lo que es y no se meta en la política, porque la política es para que uno venga a servir, ¿no es cierto? A servir, no a servirse, porque la política es eso. Yo entro para qué? Para servir, no para servirme. Y deberían tener vergüenza incluso hasta de ir sentados. ¿Por qué? Porque ellos comen y viven de cada uno de nosotros. Y si están como políticos, ¿no es cierto? La ley es así. Si yo no tengo tiempo, entonces tú tienes tiempo, entonces entras como autoridad. ¿Sí? Alguna vez me han elegido, ya les he comentado, como parte de aquí, de nuestra asociación, en este caso, ¿no es cierto? Dentro del distrito. Me han dicho de que puedas formar para ser como tipo candidato y postular. Y así fue. Me eligieron, yo también entré y gané. Y era el único joven de todo el grupo, de los vecinos. Entonces, yo soy consciente, le dije que todavía no. Tenía otras cosas que hacer. Porque si yo voy a entrar, ¿no es cierto?, a asumir dicha responsabilidad, yo sé que es una responsabilidad primeramente. Entonces, sabiendo yo en mi conciencia ya que todavía no, porque estaba en otras cosas. Entonces, estar ocupado, digo, tu mente trabajar en esto, y luego en esto no es trabajo. Otro dice, trabaja en esto, trabaja en esto. Una persona que trabaja aquí, una persona que trabaja acá, no trabaja igual, no rinde igual. Eso es mentira. El que si yo trabajo acá, yo tengo acá, o tengo dos trabajos, en fin, no rinde y no es igual, señores. Quizás para algunos digan, oye, ¿sabes qué? Yo lo puedo hacer. No, es mentira. Se pueden cansar, quizás se pueden distraer, equivocar. En fin, la cosa es que cuando quiere realmente uno asumir un cargo, entonces tiene que asumirlo, pero con total libertad y tiempo de poder estar ahí como autoridad. Entonces yo lo he cedido a una persona a quien sí quiere entrar. Yo le dije, sí, yo le cedo a esta persona a quien yo conocí, además era un vecino igual. Entonces sí, él sí ha demostrado ser una buena persona y asumió como tal, como un vecino, ¿no es cierto? Entre los vecinos honorables, me incluyo, estaba yo. Entonces también fue una persona honorable en este caso que ha servido en el distrito en donde yo estaba, en la zona. Pero igual, no me muero tampoco yo de entrar a la política. Me han ofrecido sí, ya anteriormente cuando he apoyado, como todo ciudadano, hemos apoyado para alguien que va postulando y queremos que sí, además que se lo merece. Y de ahí no pues acercarme a pedir un favor, jamás. Ya le he dicho, ya le he comentado que nunca así apoye a alguien a la candidatura, sea cercano a mí o amigo mío o familiares míos, pedirle e ir de angurriento, dame sí un puesto de trabajo, no. Yo le dije aquella vez al partido contrario que iba con nosotros, ¿cierto? Y me sacó en cara que por qué no trabajaba en el consejo, en el municipio. Y yo le dije, no señora, yo soy capaz, ¿ok? Y tengo la capacidad necesaria de valerme por mí mismo, no valerme del Estado. Y además, ser consciente también que nosotros cada vez que apoyemos no estemos por interés, sino por ese amor que nos debería de llevar para servir y no servirnos de la población y no ver como, ya lo he dicho, como angurrientos a cada municipio o cada, qué sé yo, poder del Estado como su puesto de trabajo.
que hoy en día sí se ve mucho eso. Están entrando como uno debiendo favores o en fin, etcétera, 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 que realmente es una corrupción desde ahí. Conversaba también con algunas personas, como ya lo dije, he conocido y conozco, cuando conocemos todavía hasta el día de hoy, personas que trabajan en los municipios, en los consejos y en estas fechas que ya se avecina este tiempo, justamente ahora que estamos en doble fiestas electorales. En este caso, uno que ya estamos ahora en las presidenciales de, como ya dije, casi, pero realmente estamos en un año sumamente electoral, no solamente en esta, que es la primera de presidentes, sino que también a finales de año o mes, a finales de meses, a finales de año ya, prácticamente, se vienen también las regionales, donde vamos a tener que pensar y elegir por quién votar y votar por el menos, por el mal menor, porque nos vamos a elegir también al mismo, porque elegir al mismo seríamos ya como tipo masoquistas, sabiendo que estos son delincuentes, vamos a votar todavía. Y dejemos de acostumbrar y decir que por lo que roba hace obras. No, señores, el que roba debe ser condenado, el que roba debe ser sentenciado y el que roba debe tener una pena capital, como ya lo han dicho muchas personas, entre ellos la doctora Delia Espinosa, la verdadera fiscal de la nación, y personas realmente que son derechos o rectos, ¿no es cierto? O correctos, con la palabra que debemos nosotros decirlo así, porque hay otros delincuentes que obviamente ni se pronuncian y tampoco se molestan en decir, ¿sabes qué? Al poder se tiene que entrar así, así, así. Como ya lo venía diciendo, por ejemplo en este caso, yo no tenía tiempo y no he tenido tiempo, por eso he buscado la manera ya de una vez poder empezar y tenía que empezarlo, pero ya, en pronunciarlo. Nunca es tarde, siempre lo he dicho, y nos toca solamente ahora defendernos de estos delincuentes que están queriendo llegar al poder. Algunos ya han pasado, sí, a ocupar el Senado, y hay que tener mucho cuidado y mucho ojo en estos delincuentes que están llegando. Entonces, está en nosotros. Nosotros somos quienes decidimos realmente quiénes se van y quiénes se quedan. Ahora es importante la unión de todos los partidos que estén unidos y se pronuncien, pero para bien del país, no para el bien de su propio interés. Ya un partido tiró la toalla, es ese partido que no lo sabía realmente, es el si no me equivoco, esta persona, el tal Obras, del partido Obras, sí, del partido Obras, es ese señor que ya prácticamente tiró la toalla y ha reconocido incluso todavía que sí, estos van ya a la segunda vuelta, cuando debía dar casi como un grito al cielo de por qué motivo está yendo o está yendo a la segunda vuelta cuando no deberían ni siquiera figurar en la valla electoral, porque lo que hemos nosotros querido y nosotros en mí el abrir el canal, abrir desde antes y empezar, ¿no es cierto?, a difundir de que nuestra consigna es en estas elecciones y era en esas elecciones eliminar por completo a ese partido,
a ese partido, que por cierto ya debió hace mucho tiempo ser eliminado. Como le decía, es amado por el Perú y el partido lo quiere en todo el Perú. No, señores, que no sea, que no peque de tonta o de sana, cuando ella sabe muy bien que nadie en Perú lo cree y tampoco lo quiere a esa persona. Entonces, no sabemos de dónde salieron los votos que ya están realmente llevándola a ese lugar. Entonces, pero ya hemos visto que hubo fraude, hay que decir así con todas las letras y en mayúscula, hubo fraude y hubo fraude y hay un fraude. Entonces, en estas segundas elecciones o en la segunda vuelta, es cierto, que se va a llevar a cabo en el mes de junio, el día 7, si no me equivoco, que es exactamente el día 7 de junio, tenemos que eliminar a ese partido, sobre todo a esta persona, a que no pase, y que tampoco llegue a lo que es a la presidencia, porque sería terrible. Entonces, lo importante es eliminar, o al menos dejar atrás a ese partido, y decirle por enésima vez que nosotros no queremos a esta persona. Lo queremos que es así, pero que esté en ese lugar donde le corresponde verdaderamente, donde tiene que estar, ahí que vaya a postular con los suyos si quiere, pero en las fiestas electorales o en las elecciones generales, donde van las personas, ganan por su voto, ojo, por el voto que realmente la población ha votado o ha querido que gane o llegue a ese lugar, estén solamente los buenos, pero no solamente comprando o simplemente, como muchas veces se ha visto, hasta han pagado a personajillos en este caso. Yo les llamo traidores en sí, traidores que se venden por un plato de frijoles. Tú votas por mí o hablas de mí y yo te pago tanto. Sí, en estas últimas elecciones se han visto influencers que no sé de dónde han salido y influencers no sé de qué son, que ni sus nombres realmente lo sé. Cuando estos chicos también jóvenes deberían estar así, comentando, indignados, haciendo sentir su malestar, ¿no es cierto? Y sobre todo esa incomodidad que para mí es incómodo, sí. Ahora decir que va a pasar esta segunda vuelta y estará solamente en nosotros escoger y decir de que esta persona no pasa a ocupar el sillón presidencial. El sillón presidencial tiene que ser para personas que realmente sean patriotas, peruanos de nacimiento, compadres peruanos de nacimiento, que tengan sobre todo esa sangre milenaria de peruanos sobre todo, y que amen a la patria, no que amen su bolsillo, y sobre todo siendo unos traidores a la patria, que cuando ya deben estar esas personas purgando de verdad una condena, y así lleguen a purgar condena, que paguen su plato de comida, así como viven gratis, que paguen su plato de comida, porque nosotros con los impuestos no debemos mantener a esta gente. Esos impuestos y ese dinero que se va a estos malos elementos, que sirva para alimentar a nuestros hermanos, a la juventud y a esos niños de las escuelas, colegios, en el rincón del país. Prefiero eso, que se paguen con mis impuestos a estas personas, o a estos niños, o a esta escuela, o a estos departamentos, porque el Perú es todo. El Perú no solamente es una ciudad o un departamento, el Perú es todo. Como ya lo dijo este candidato, declaraba que efectivamente muchas ciudades dentro del país están cansados, indignados y resentidos con Lima capital. Entonces, Lima capital también está, pues, ni siquiera por último muy bien. Vas por aquí, un asco de
las calles. Entonces el olor es nauseabundo. Al llegar, cuando llegas, por ejemplo, al mismo centro o alrededores, la humedad se siente, entonces no es tampoco agradable, entre comillas, la capital. La capital debe ser todo el Perú o todas las ciudades del Perú y tener, sí, las mismas condiciones o el mismo casi ese nivel o igualdad al menos del lugar que está ocupando, en este caso la capital, con los mismos beneficios, con los mismos, por qué no decir hasta modernidad, porque en algunos lugares ni hasta luz o agua tienen quizás agua, pero llega también un agua que no es potable. Eso pasa no solamente en los principales departamentos como capital, sino que también esto es muy común dentro de los caseríos o los pueblos lejanos. Entonces no debemos de permitir eso. Queda en nosotros el de seguir en la lucha. Este partido criminal o este partido, se podría decir de mil formas o de mil maneras, se tiene que enseñarle, decirle de que no te queremos nuevamente. Así haga mil cosas, solamente decirles a los hermanos, a quienes yo también converso, diálogo día tras día, decirles, señores, no y no. Tú no, tú no mereces llegar a la presidencia. Aquella vez cuando yo fui a sufragar en la segunda vuelta, estaba el presidente Pedro Castillo con esta persona. Yo dije, prefiero y tengo que votar por una persona que es patriota, es peruano y sobre todo este bicentenario que venía, que ya pasó, teníamos que pasar con un presidente que tenía que ser justamente también peruano. El bicentenario tenía que pasarse así. Hemos tenido un bicentenario triste, lamentable, un fiasco en verdad. Tuvieron una fiesta ridícula, un gasto en vano, en fin, todo eso tiene que haber culpables. Cuando llegue un gobierno de verdad patriota, que haga una investigación exhaustiva, donde estos delincuentes que han usado el dinero en vano, porque se han ido prácticamente hasta el agua y se ha perdido, ¿quién no va a devolver ese dinero? ¿Quién nos va a devolver? Estos delincuentes que entran como autoridades, se les debería descontar hasta el sueldo por estar utilizando el dinero, mal utilizando este dinero que es de todos los peruanos. Entonces, muchos pagamos impuestos, ¿para qué? Para que en manos de estos delincuentes usen como quieren. Entonces, tiene que haber una pena y sobre todo un cambio. Veámoslo bien. Entonces, en estas próximas, que es la segunda vuelta, ¿no es cierto? Que ya se ha dicho cuando deberían tampoco existir mi segunda vuelta, sino al contrario, exigir que estas elecciones fueron fraudulentas y se lleve a cabo otras elecciones nuevas, reales realmente. Entonces, vamos a ver ahí un cambio, pero como vamos, entonces ya están mandando a su candidato a estos grupos de delincuentes, ¿no es cierto?, a la segunda vuelta. Entonces queda a nosotros luchar a que un candidato, en este caso el señor Roberto Sánchez, vaya, pelee, y nosotros apoyar como peruanos y patriotas a ese partido y a esta persona, y recemos como buenos cristianos que somos, que actúe para bien, así como lo ha dicho muchas veces en su propia campaña. Queremos un cambio desde adentro, un cambio real. Entonces empezando con esta nueva Asamblea Constituyente, que yo sí pido también, porque la Asamblea Constituyente se tiene que dar, porque ya no estamos como antes, es un tiempo diferente
y tenemos que ver por todos, no solamente por uno o por un grupo, ¿no es cierto? O por un par de grupos, no señores, sino por todos en sí, porque todos merecen el derecho que ellos también están pidiendo o que ellos también quieren servirse. Nosotros también y toda la población se tiene que servir, como ya hemos visto en algunos gobiernos y países que supuestamente lo trataban como autoritarios y dictadores. El presidente de Libia, Omar Gaddafi que se apellidaron, él, véanlo y estudienlo, cómo él hacía y usaba sus recursos para el bien de su población. El petróleo lo hemos visto hoy en día, el petróleo está caro, la gasolina, el combustible está caro, la población se queja, los vecinos míos se quejan, efectivamente están preocupados, las cosas han subido, no por algo, sino que por culpa de unos cuantos, cuando el petróleo debe estar barato y debe llegar a todos en sí. Entonces, queda en nosotros solamente que llegue esta persona y cumpla con lo que dijo y que haya un nuevo cambio real desde la Asamblea Constituyente y la Constitución. Así será. Entonces, y así tenemos que hacer que esto llegue a ser real, exigirle nuevamente a estas personas. Y bueno, seguimos en la lucha y esperemos formalmente hasta mañana, en este caso, ¿no es cierto? Lo que tiene que ir ya con la legalidad y decir, él va y como tiene que ser, tiene que ir él. Esperemos que sí sea y no el otro. Que no sé dónde sacó sus votos, pero y la otra ni qué decir, pero igual está yendo. Está bien, los delincuentes tienen su propio candidato o candidata en este caso. Como ya pusieron este Congreso golpista a una usurpadora, que era su presidenta supuestamente. Para mí nunca lo fue. Hasta el día de hoy es el presidente del Perú, es Pedro Castillo. Entonces, estamos ahora llevando unas elecciones fraudulentas, que también ya lo dije. Entonces, dijimos cómo van. Pero igual, en en la segunda vuelta, vamos a ver quién gana. El pueblo, el Perú o los delincuentes. Con esto cierro. Me despido. Entonces, estamos nuevamente ya avanzando día tras día con este tema. Me hubiera gustado presentar o simplemente entrar más en lo que es la noticia extranjera, que da gusto realmente hablar, dialogar, discutir de ese tema. Y mi apoyo es para el Medio Oriente, que está luchando por su soberanía, ojo, defendiendo su petróleo. Y mi apoyo es justamente a los hermanos de Irán. Viva Irán y sigan adelante. Y también el Perú, que sigamos defendiendo nuestra patria, nuestros recursos y sobre todo nuestro voto. Gracias con todos, me despido hasta el día de mañana y estamos en pie de lucha. Gracias señores, gracias a todos. Muy buenas noches y buenos días y buenas tardes a todos.